Lucas capítulo 12, leo yo el texto del 1 al 7. Lucas 12 del 1 al 7. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la hipocresía, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará, gracias, en las azoteas. Muchas gracias, muy amable. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos estará olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermano, pues continuando con el tema, hace 2 semanas estuvimos hablando de la hipocresía de los falsos religiosos. Aquí vemos, hermano, entonces que las multitudes se apiñaban alrededor del Señor Jesús, porque, hermano, siempre había una confrontación entre el Señor Jesús y los dirigentes de los judíos que constituían a los fariseos y a los escribas, que en la clase anterior el Señor los reprendía por ser falsos maestros, falsos religiosos. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, la palabra en original, hermano, matzetzes, significa un aprendiz, significa un estudiante. Entonces el Señor Jesús exhortaba a sus estudiantes a no que se guardaran de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando el Señor Jesús habla de levadura, hermano, en un sentido metafórico, todos conocemos la levadura, ¿verdad? Que es una sustancia que se le echa a la harina cuando se está preparando pan para que se infle, ¿verdad? Lo que tiene la levadura, hermano, está hablando de influencia, de influencia. Está exhortando a sus discípulos, a sus estudiantes, hermano, que no se dejen influir por la hipocresía de los fariseos. Entonces, hermano, la exhortación es que evitemos toda influencia corrupta de falsos maestros, de falsos religiosos, que es la hipocresía. Y entonces, hermano, vamos a estudiar en esta escuela dominical, hermano, razones esenciales para evitar ser hipócritas. Y la enseñanza de esta mañana es dejando de ser hipócritas. Porque en algún momento de la vida cristiana estamos expuestos a influencia de falsos maestros, a la influencia, hermano, de falsos creyentes, y, hermano, tarde o temprano a veces nos vemos influenciados por la hipocresía. Y es más, hermano, usted sabe que a veces cuando hacemos invitaciones a gente a que se congreguen, a que se reúnan, a que nos visiten, hermano, mucha gente dice, déjalo, no quiero ir, no quiero ser, ¿qué dicen? No quiero ser hipócrita. Porque a veces, hermano, justamente nos tachan de hipócritas, porque a veces, hermano, nos comportamos de una manera hipócrita dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Entonces, hermano, vamos a ver cómo podemos evitar ser hipócritas, aprender a dejar de ser hipócritas. Dice el versículo 2, Lucas 12, estamos en el estudio de hoy, no pierda su lugar. Lucas 12, versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de qué, hermanos, de saberse. En primer lugar, hermano, ¿cómo podemos dejar de ser hipócritas? Entender, hermano, que Dios en un momento va a descubrir todo lo oculto. Podemos esconder cosas de los hombres, podemos escondernos de los hombres, podemos, hermano, imitar o actuar delante de los hombres, pero, hermano, es bien sabido que a Dios no lo podemos engañar.
Y si llevamos una vida hipócrita, hermano, un día esa hipocresía se va a descubrir. Dice Eclesiastés, ayúdeme con los textos, hermano, y Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, me dice cuando lo encuentre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice así la palabra de Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, hermano, los hipócritas, hermano, tratan de esconder su pecado, su mala actitud, sus malos hábitos, sus malos motivos dentro de la congregación, delante de los hombres. Eran los fariseos, hermano, ellos, hermano, trataban de aparentar que eran piadosos, se disfrazaban de piedad, actuaban de piedad. Pero, hermano, aquí, hermano, una razón para evitar ser hipócritas, ¿qué significa? Que Dios un día va a descubrir todo lo que hagamos, lo va a exponer en un juicio. Y mucha gente en ese día se va a llevar muchas sorpresas. Entonces, hermano, evitemos eso. Si tenemos temor de Dios, hermano, evitemos, hermano, encubrir cosas malas. No quiero ser hipócrita. Y hermano, yo siempre he dicho, a veces la gente no quiere ser hipócrita y quieren ser cínicos. ¿Sí saben lo que es un cínico? Es un desvergonzado que no le importa actuar mal delante de la gente. Entonces, hermano, es un texto que nos exhorta a dejar de ser hipócritas. ¿Qué significa? Que Dios un día va a traer a juicio todo lo que es encubierto, sea bueno o sea malo. En ese mismo tema, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 16, estamos allí, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué, hermanos? Los secretos de los hombres conforme, ¿qué? A mi evangelio. Entonces, hermano, aquellos que pretenden llevar una vida secreta, una doble vida, hermano, tengamos temor de ese texto. Se nos exhorta, hermanos, a ser transparentes. Se nos exhorta, hermano, a ser verdaderos, auténticos. ¿Sí? Tal vez hay unos que son niños en Cristo. Pues, hermano, demostrar, ¿verdad? No tratar de aparentar que somos espirituales o maduros. Hermano, ser sinceros, porque un día Dios va a juzgar. ¿Qué dice? Los secretos de los hombres. Hermano, es un texto en que debamos, hermano, tener temor. Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que, estamos allí, no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también que lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, la Biblia siempre la exhorta, pero se nos olvida. Un día, hermano, vamos a ir a juicio delante de Dios. Y si en nuestra vida cristiana solamente aparentamos piedad, aparentamos ser buenos creyentes, aparentamos ser piadosos, un día, hermano, Dios eso lo va a exponer. Y si una persona estuvo fingiendo, estuvo actuando, hermanos, Dios lo va a juzgar. Por eso dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, hay que entender esto. También este texto nos da esperanza para todos aquellos que son fieles al Señor. Usted sabe, los fariseos eran hipócritas. En una parte el Señor los exhortaba que cuando ellos dieran limosna no tocaran, ¿qué? Trompeta, ¿sí? Que su mano derecha, que su mano izquierda no supiera lo que hiciera su mano derecha. O sea, las buenas obras, hermano, lo que usted hace para el Señor, un día también el Señor lo va a exponer y le va a dar su recompensa. Para que no piense, yo qué tanto hago ahí en la iglesia y nadie me lo reconoce. Ni el pastor se da cuenta de lo que hagamos, hermano. Todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Y usted un día va a recibir su recompensa y su alabanza. Si en la iglesia nadie se lo reconoce, si el pastor no se lo reconoce,
ni los hermanos se lo reconocen, un día Dios lo va a reconocer. Así como lo bueno, pero también así como lo malo. Si pretende engañar a los hermanos, al pastor hermano, un día va a exponer eso y un día Dios va a juzgar eso. Entonces, hermano, ¿cómo podemos dejar de ser hipócritas? Entendiendo que un día Dios va a descubrir todo lo oculto, todos los secretos, todos los malos motivos, las malas intenciones. Hermano, Dios las va a descubrir. Un ejemplo que se me viene a la mente fue cuando la mujer María, unos días antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, ella compró un perfume de mucho precio y se lo derramó al Señor Jesús. ¿Recordamos ese pasaje? De gran precio, ¿verdad? De 200 denarios, casi unos 10 meses, 11 meses de salario. Entonces Judas dijo, ¿para qué este desperdicio? Mejor este perfume se hubiera vendido y se hubiera dado, ¿qué? A los pobres. ¿Y qué dice la Biblia de él? No lo decía porque él fuera piadoso y se preocupara de los pobres. Él lo decía, ¿por qué? Porque era, ¿qué? Ladrón, y agarraba de las ofrendas, ¿verdad? De lo que el Señor Jesús recibía, como Judas era el tesorero de ahí, hermanos, pues le pellizcaba. Entonces, hermano, ahí vemos un ejemplo de que hay gente en las iglesias que aparentemente lo hacen por amor al Señor, pero, hermano, están ocultando sus verdaderos intereses. Y, hermano, yo lo he expuesto, y a veces a 2, 3 hermanos, a veces Dios nos da el discernimiento para saber, no, es que usted no lo hace por piadoso, no lo hace porque tenga amor al Señor, lo hace por sus propios intereses. Pero hay otros que son muy astutos y lo ocultan. En aquel día, hermano, el Señor va a sacar a exponer todo lo que se hace, a veces con doble intención. ¿Cómo podemos dejar de ser hipócritas? Entendiendo que un día va a descubrir todo, Dios va a descubrir todo, ¿qué? Lo secreto, lo oculto. ¿Estamos de acuerdo? Dice allí en nuestro versículo 3 de Lucas, capítulo 12, versículo 3. Ahora, hermano, si usted todo lo hace para el Señor, pues no se preocupe por eso, ¿verdad? Al contrario, dice la Biblia que un día el Señor va a recompensar a cada quien según sus obras. En Lucas, capítulo 12, versículo 3, ¿qué nos dice? Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Dice allí la Biblia que nos dice, lo que habéis hablado al oído en los aposentos. Los aposentos, hermano, es una palabra que en los evangelios a veces se traduce como aposentos o a veces se traduce como despensas. Mismo en Lucas, capítulo 12, versículo 24, dice, considerad, ¿lo estamos viendo? Los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen ¿qué? Despensa. Ahora, ¿qué es despensa? La palabra se refiere, aquí en los evangelios, se refiere a un cuartito que los judíos en los tiempos de Jesús construían alejado de los muros exteriores. Era un cuartito en el centro de la casa que lo dedicaban para guardar pues los alimentos, la despensa, pero también, hermano, objetos de valor. Es un cuartito. Entonces, hermano, lo que el Señor Jesús está diciendo, que muchos ocupaban esos cuartitos como un lugar secreto para hablar al oído, para cuchichear. A veces, hermano, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Porque no queremos que los demás se enteren. Amén, hermanos. Y a veces lo hacemos cuando estamos diciendo algo que no es muy correcto. Y ya verá. Ajá. ¿Qué va a decir el Señor Jesús? Un día todo lo que dijiste en secreto se va a proclamar ¿en dónde? En las azoteas. Todo aquello que secreteamos, que cuchicheamos, que murmuramos, que hablamos escondidas, hermano, tengamos temor de Dios. Todo eso un día va a salir a la luz. Y si se da cuenta, hermano, lo que más abunda en las iglesias son los chismes, son las murmuraciones, son lo que hablamos atrás de los hermanos. ¿A poco no, hermano? Mucho silencio, mucho silencio. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué? Ve con él y habla en secreto con tu hermano. Pero a veces los hermanos no tenemos ese valor. En lugar, si en verdad estamos interesados
en verdad estamos interesados por el bienestar espiritual de esa persona, pues yo lo voy a buscar. Mira, hermano, veo que esto, que aquello, el otro, quiero hablar contigo este problema, esta situación. ¿Ya lo está hablando usted qué? Personalmente. Pero a veces, ¿por qué optamos? Ya buscamos a otro, ya fuera de la iglesia, fuera del culto, y ¿viste que ya estamos ahí, ¿verdad qué? Cuchicheando, ya vemos que viene. Hermano, ¿cómo está? ¿Eso qué es? Hipocresía, hermano. Hermano, para eso, evitando ser hipócritas, hermano, todo lo que hablamos en los, ¿qué dice ahí la Biblia? Todo lo que dijimos en las tinieblas a la luz se oirá. Y lo que hablamos en secreto en los aposentos se proclamará, ¿qué? Desde las azoteas. ¿Qué nos dice Job? Capítulo 34. Y hermano, de veras es una exhortación. Y muchas veces, hermano, hay problemas en las iglesias por estas conductas. Job 34, 22. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. ¿Ya lo encontramos, hermano? Job 34, 22. Apréndanse los libros, hermano, para ir avanzando los libros. Job 34, 22, que dice, no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. ¿De dónde nos escondemos de Dios? ¿A dónde podemos escondernos donde Dios no escuche ni vea lo que estamos diciendo? ¿Dónde, hermano? En ningún lado. Entonces, hermano, a Dios no lo podemos engañar, de Dios no nos podemos esconder. No podemos decir algo que Dios no escuche. Entonces, hermano, eso es un remedio para dejar de ser hipócritas, para no caer en la hipocresía. Hay una regla, ¿verdad? Desde los antiguos griegos, ¿verdad? Si no tienes nada bueno que decir, mejor que no lo digas, ¿verdad? Eh, dice allí en los versículos 4 y 5 del estudio de hoy, Lucas 12, versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este que temed. Aquí está, hermano, hablando el Señor Jesús, que Dios, hermano, y lo digo así porque la palabra de Dios lo dice, Dios castigará con el infierno a los hipócritas. Jesús está hablando de la hipocresía. Y Jesús está hablando que no tengas temor de aquellos que pueden matar el cuerpo y ya nada más puede hacer. Un hipócrita, hermanos, escúcheme con atención. Un hipócrita está más preocupado por lo que la gente piensa de él. ¿Sí? Y por eso actúa, porque quiere dar una buena impresión. Quiere caer bien. Quiere obtener el favor de las personas. Y por eso actúa. Ya lo vimos desde la semana pasada. El término hipócrita viene de la palabra griega hipócrites, hermano, que era con la palabra que se designaba a los actores. ¿Sí? ¿Qué es un actor? Cuando sube al escenario, cuando está en escena, está fingiendo, está aparentando algo que no es. ¿Sí? Pero cuando termina la actuación, cuando termina la obra, hermano, ya se muestra lo que es. Un actor, hermano, desempeña su papel para, hermano, causar ciertas emociones en el espectador. Un hipócrita en la iglesia, en la congregación, en el pueblo de Dios está actuando porque quiere obtener el favor y la buena opinión de los hombres. Pero la Biblia dice aquí, hermanos, que Dios va a castigar en el infierno. Por eso dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Dios tiene el poder y tiene la autoridad. Y como no lo podemos engañar, hermano, Él un día va a castigar a los hipócritas, que se preocuparon más por la opinión de la gente, por el favor de la gente, y no se preocuparon por obtener el favor de Dios en arrepentimiento y en una fe auténtica y verdadera. Yo lo he dicho siempre, yo lo digo, hermano, no te preocupes por lo que la gente piensa de ti.
Mejor preocúpate por lo que Dios sabe de ti. Amén, hermano. Entonces más vale que agrademos a Dios. Antes, hermano, de actuar, de aparentar lo que no somos, pensemos que a Dios no lo podemos engañar. Y un día, hermanos, aquí el Señor Jesús está diciendo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Dios tiene la autoridad y tiene el poder de castigar a los hipócritas en el infierno. Versículos 6 y 7 de Lucas 12. ¿Por qué debemos dejar de ser hipócritas? Versículos 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos, ¿qué? Pajarillos. ¿Por qué debemos dejar de ser hipócritas, hermano? Porque nada escapa del conocimiento de Dios. Un atributo exclusivo de Dios, hermano, es la omnisciencia. ¿Entendemos esta palabra? Omnisciencia, hermano, significa omni, que significa todo, y ciencia, hermanos, que significa el conocimiento. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Dios sabe todo en todo tiempo. Nada hay de lo que se le esconda a Dios. El conocimiento de Dios es infinito. Él no tiene que aprender. Él no tiene que tener experiencias. Él lo sabe todo. Amén, hermano. Si no, no sería Dios. Entonces, hermano, aquí cuando nos dice no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, hermano, los pajarillos que el Señor Jesús se refiere eran pequeños gorrioncillos, hermano, que la gente pobre los comía. Dice, no se venden 2 pajarillos, deje ver, 5 pajarillos por 2 cuartos, hermano, 2 cuartos, hermano, de lo que está hablando aquí el Señor Jesús, hermano, era la 16ª parte de un denario, o sea, del salario de un día. ¿Cuánto es el salario de un día de un obrero, de un chalán, hoy en día, hermanos? ¿Cuánto es? 300 pesos. Bueno, y eso bien pagado, ¿verdad? 200, ¿verdad? Aquí en la colonia, ¿verdad? No sé a quién le estaban pagando 100 pesos por hacer el quehacer aquí y dijeron, no, pues no se puede pagar más. Supongamos que sean 200 pesos aquí en cultura, ¿verdad? Porque ya si va al centro, pues ya es otro nivel. La 16ª parte, hermanos, estamos hablando de menos de 20 pesos. Está diciendo el Señor Jesús, se venden 5 pajarillos por 20 pesos. Entonces, ¿qué tan valioso es un pajarillo? Muy barato, muy barato. Eran muy comunes, muy corrientes. Dice el Señor Jesús, pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Qué significa? Que cada uno de los pajarillos que usted ve en los árboles, a cada uno Dios lo conoce. Es más, dice que aún los cabellos de vuestra cabeza están, ¿qué? Todos contados, ¿verdad? A unos ya se nos está cayendo el pelo, ¿verdad? Pero el promedio de cabellos en una cabeza son aproximadamente unos 100,000 cabellos. Pues cada uno de esos cabellos Dios los conoce. ¿Qué significa, hermanos? Que nada escapa del conocimiento de Dios. Todo lo sabe. Todo lo que pensamos lo sabe. Todas las intenciones las conoce. Todo, hermano, nuestros malos motivos, Dios los conoce. ¿Cómo lo vamos a engañar? Podemos actuar delante de la congregación. Podemos actuar delante de los pastores. Podemos actuar y fingir delante del mundo, de los incrédulos. Pero a Dios, hermano, no lo podemos engañar. Y un día todo eso va a ser descubierto. Una gente que piensa que puede estar engañando a todo el mundo, un día se va a llevar una terrible sorpresa a llegar ante el juicio de Dios y Dios va a sacar a luz todos sus malos motivos, todas sus malas acciones, todas sus malas intenciones. Entonces, hermano, evitemos ser hipócritas. Lucas 12, versículos 8 y 9. Me emociono, comienzo a alzar la voz y me comienza a dar sed. Gracias por las aguas, hermano, gracias. Lucas 12, 8, 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará
delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Cómo podemos dejar de ser hipócritas? Confesar a Jesucristo. Ahora, hermanos, la palabra confesar se nos viene a la mente, hermanos, el concepto que la Iglesia Católica ha inculcado entre sus devotos. Y no hay que olvidar, hermano, que México tradicionalmente somos, ¿qué? Católicos, de extracción católica. Amén, hermanos. Somos católicos desde hace más de 500 años. Se impuso la religión católica aquí en nuestro país. Por la gracia de Dios y la misericordia, hermanos, el Evangelio también llegó a México. Por la gracia y misericordia de Dios, hermano, también el Evangelio ha llegado aquí a Chalco en el año 2024. ¿Sí? Pero confesar, hermano, según el lenguaje bíblico, es, hermano, estar de acuerdo, decir la misma cosa. Cuando decimos que confesamos nuestros pecados delante de Dios, estamos diciendo que nos estamos poniendo y estamos diciendo lo que Dios dice, que somos ¿qué? Pecadores. Porque la gente tenemos esa tendencia a negar que somos pecadores. Cuando Dios le preguntó a Adán si había comido del árbol, ¿qué dijo? Sí, comí, sí me lo comí. ¿Dijo eso Adán? No. Simplemente Dios le estaba haciendo la pregunta. Nadie se puede esconder de Dios. Simplemente Dios le estaba haciendo la pregunta a Adán para que él reconociera y confesara que había pecado. Mas, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste me dio de comer. O sea, no estaba aceptando su responsabilidad. Esa es la naturaleza humana. Cuando dice el Señor Jesús, aquel que me confiesa delante de los hombres, hermano, confesar a Cristo significa que nuestra vida, con nuestra vida, vamos a demostrar que Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Que Cristo verdaderamente trae libertad, porque Él dice, si el Hijo os libertade, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Confesar a Cristo delante de los hombres es demostrar con nuestra vida y con nuestros actos y con nuestra conducta que Cristo es verdadero, que la vida eterna es verdadero, que la santidad es efectiva, que el pecado es abominable y por lo tanto nos alejamos de él. ¿Me está entendiendo a lo que me estoy refiriendo? En pocas palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, si uno me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Él está diciendo, una persona con su vida, con su conducta, con sus actos, va a demostrar que la palabra de Dios es verdadera. Va a demostrar que Cristo es verdadero. Y va a demostrar que la vida eterna en verdad es que efectiva. ¿Sí me está entendiendo el pensamiento que quiero decir? Entonces, hermano, cuando una persona está demostrando con su vida, con sus actos, con con una auténtica vida cristiana, está demostrando a Cristo ante los hombres. La Biblia nos dice que nuestra conducta, nuestro testimonio es la única Biblia que los incrédulos van a ver. Porque, hermano, los incrédulos no tienen la palabra de Dios, ¿o sí? No la tienen. ¿Cómo pueden entender la vida eterna? ¿Cómo pueden entender el testimonio de Cristo? ¿A través de qué? De nuestra conducta. Por eso dice, si alguien me confiesa delante de los hombres, o sea, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestra conducta, efectivamente somos personas salvas. Él dice, yo le voy a confesar delante de mi Padre. ¿Qué significa? Que Cristo en aquel momento va a reconocer que somos sus discípulos, que somos sus ovejas y por lo tanto tenemos vida eterna. Pero hermano, aquellos hermanos que niegan a Cristo, pues que niegan a Cristo, hermanos, pues no van a manifestar una vida transformada, no van a manifestar una vida regenerada. Y por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús los va a rechazar. ¿Quién nos está hablando? De aquellas personas que tienen una fe superficial y no tienen una fe sincera. ¿Me está siguiendo? ¿Sí me está entendiendo? Dice la Biblia, con sus labios profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Sí? Hay gente que carga su Biblia, hay gente, hermanos, que le pone un pescadito, ¿sí ha visto un póster de pescadito en su coche, o un póster en su casa, o inclusive se viste como cristianos, hasta utilizan playeras cristianas. Pero, hermano, si su vida no está demostrando que ha sido transformado y regenerado y santificado por la obra del Espíritu Santo en su vida, hermano,
no está reconociendo al Señor Jesús, no lo está confesando. Al contrario, lo está negando. Por mucho que actúe, por mucho que finja. Entonces, hermano, claramente el Señor Jesús, aquel que me niega, yo también le voy a hacer, también que lo voy a negar. Esas palabras el Señor Jesús nos las dice en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Muy recurrido este texto en nuestro ministerio. Dice, no todo, ¿qué hermano? El que me dice, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de qué, apartados de mí, ¿qué hermanos? Hacedores de maldad. Hermano, no es lo que decimos, es lo que hacemos. Y como vamos a ver más adelante en la predicación, hermano, lo que hacemos dice en realidad lo que somos. Nuestras palabras tienen más, nuestras acciones tienen más peso que nuestras palabras. Por eso aquí dice claramente el Señor Jesús, el que me confiesa, no el que dice, sino que damos testimonio a través de una vida transformada, regenerada, que estamos demostrando al mundo que efectivamente somos personas salvas, nacidas de nuevo con una nueva naturaleza. Dice el Señor Jesús, aquel yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero el que me niega, y ya vimos, hermano, que mucha gente profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Dice el Señor Jesús claramente, yo lo voy a negar delante de los ángeles en el cielo. Y aquí dice Jesús claramente, nunca os conocí. ¿Qué? Hacedores de maldad. ¿Sí? Actuaban, pero su vida, hermano, no estaba caracterizada por hacer las obras. Entonces, hermano, es un texto, son razones, hermano. Si hemos caído en el error de la hipocresía, entendamos, hermano, que nada escapa del conocimiento de Dios, que Él tiene el poder de condenar a los hipócritas, que nada escapa, hermano, de su conocimiento, perdón, que repita, Él va a exponer todo y va a juzgar. Y al final, hermano, por mucho que nuestra vida aquí en la tierra anduviéramos predicando y pregonando que somos cristianos, al final nuestros actos, nuestras acciones dicen si somos o no somos. Amén, hermano. Y él dice claramente, yo lo voy a negar. Aunque diga que hizo, aquí dicen, en tu nombre, ¿verdad? Echamos demonios, profetizamos e hicimos muchos milagros. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Apartados de mí, hacedores, ¿qué? De maldad. Tenemos el ejemplo de hipocresía, Judas Iscariote. Judas Iscariote era de los 12 discípulos del Señor Jesús. Fue enviado a predicar, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Pero al final, hermano, él se fue a su lugar. El hijo de perdición lo denominan las Escrituras. ¿Por qué? Porque delante de sus compañeros y de todos los discípulos, él fingía que era siervo del Señor. Pero Jesús claramente dijo, yo he elegido a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Jesús siempre tuvo conocimiento de Judas. Lo dejó hasta el último minuto, cuando ya no se podía encubrir su pecado y su verdadera naturaleza. Entonces, hermanos, tengámoslo presente cuando nos veamos tentados a caer en el error de la hipocresía. Lucas, capítulo 12, versículos 10 al 11. A todo aquel
que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que debáis de decir. Hermano, hay que entender que una persona nacida de nuevo, su entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo. Nos dice ahí en la Escritura, quiero que veamos por favor un texto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. ¿Estamos ahí? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Entendamos la obra del Espíritu Santo. Una de las obras del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es? Que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos las Escrituras, hermano, el Espíritu Santo nos redarguye en nuestro corazón que efectivamente somos pecadores, que merecemos el castigo del infierno, pero también, hermano, el Espíritu Santo nos habla al corazón que no hay una salvación aparte del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo, hermano, entonces nos hace reconocer y creer en Cristo y confiar en Cristo como Señor y Salvador. Todos los que confesamos, hermano, que somos siervos de Cristo, es por la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que la Biblia está diciendo, hermano, un hipócrita es aquella persona que aunque el Espíritu Santo está redarguyendo que somos pecadores y que necesitamos a Cristo, un hipócrita está rechazando la obra de Cristo y piensa que él se puede salvar por sí mismo, que no necesita la obra del Espíritu Santo. Como les dije, hermano, el Espíritu Santo, uno de sus ministerios es dar testimonio de Cristo. Pero hay gente, hermanos, que rechaza el testimonio de Cristo, el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Señor Jesús claramente está diciendo, cualquier blasfemia contra el Hijo de Dios puede ser perdonada. Porque en algún momento, hermanos, rechazamos a Cristo. Amén, hermanos. ¿Cómo fue eso? Cuando éramos incrédulos, pues no nos sometíamos al señorío de Cristo. ¿Sí? Y Jesús claramente dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Pero en algún momento, hermano, en algún momento, por el Evangelio, el Espíritu Santo nos convenció que estábamos perdidos, que no hay nada en nosotros con lo cual podamos obtener el favor y el perdón de Dios, más que solamente confiar en el sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, cuando una persona se somete al señorío de Cristo, acepta el testimonio del Espíritu Santo. Pero cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, ese pecado ya no tiene perdón. ¿Por qué? Porque está rechazando el testimonio acerca de Jesucristo. Dice Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Ve, hermano. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y asimismo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿De qué está hablando aquí? El Señor Jesucristo, mientras anduvo
en su ministerio terrenal, anduvo en Jerusalén haciendo muchos milagros, señales y prodigios, sanando enfermedades, expulsando demonios, resucitando muertos. Todas esas obras estaban dando testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. Después, cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, a sus apóstoles a predicar, Dios confirmaba la palabra de ellos ¿con qué? Igual con lo mismo, con señales, prodigios y milagros. Sanaban enfermos, resucitaban muertos. Pedro resucitó una persona. La Biblia se nos habla también de que Pablo resucitó una persona. ¿Por qué Dios lo hacía? Porque de esa manera estaba confirmando la palabra de ellos. Las mismas obras estaban dando testimonio que el Evangelio era auténtico, que Cristo era verdadero y que el Espíritu Santo estaba obrando. La Biblia nos dice que es imposible aquellos que fueron iluminados. ¿Qué significa? El Espíritu Santo les redarguye de sus pecados. El Espíritu Santo les está convenciendo que el Evangelio es verdadero, que Cristo es verdadero. Pero ¿qué hacen? Ellos lo están rechazando. Estas palabras el Señor Jesús las pronunció cuando sanaba a los enfermos y los fariseos y escribas que estaban en oposición con él no podían negarlo. ¿Y qué decían? Por el espíritu de Beelzebú, hace estas señales. No podían negar el poder de Dios, pero ¿qué hacían? Lo vituperaban. No lo reconocían como poder de Dios, lo reconocían como que era poder de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Sí me está escuchando, hermano? Porque no se querían arrepentir. No querían aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita, hermano, es aquel que voluntariamente ignora la convicción del Espíritu Santo. Un hipócrita es aquel que viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios le redarguye, le dice que es pecador, le dice que tiene que humillarse delante de Dios y arrepentirse. Si una persona es iluminada del Espíritu Santo, una oración positiva es que él reconozca que es pecador, que reconozca a Cristo como Señor y Salvador y se humille y se arrepienta y pida de Dios la gracia para vivir una vida en obediencia y sometimiento al señorío del Espíritu Santo. Pero una persona hipócrita, el Espíritu Santo le redarguye y es como aquel que le dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, y se alejan. O como el otro, ¿verdad? Que cuando Pablo le habló Pablo le habló del juicio venidero, del dominio propio, él le dijo, vete y en otra ocasión te volveré a escuchar. Un hipócrita es aquel que no quiere aceptar que es pecador y que necesita a Cristo. ¿Sí me está escuchando? Un hipócrita es aquel que viene a la iglesia, escucha predicación y mejor la cambia. ¿Qué dice? No, ya el pastor la trae contra mí. ¿Sí me está escuchando? O peor, ¿verdad? La Biblia dice que no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dejan de venir a la iglesia. ¿Cuántas veces gente sale y dice, yo no voy a hacer lo que dice el pastor? Y pretenden castigar al pastor, no obedeciendo, haciéndose rebeldes. Pero hermano, no es la palabra del pastor, es la obra del Espíritu Santo que le está redarguyendo su corazón, que es un pecador y que necesita arrepentirse. Es lo mismo que hicieron los fariseos. Los fariseos veían los milagros del Señor Jesús, pero ellos no lo reconocían como poder de Dios. Ellos decían que era ¿qué? Por el poder de Beelzebú, del príncipe de los demonios. Y por eso rechazaron al Señor Jesús. Aquí dice la Biblia, es imposible. Aquellos que fueron iluminados y recayeron, pues ya no se puede hacer más por ellos. ¿Me estás siguiendo, hermano? Si a una persona se le dan tantas evidencias y esta persona no quiere reconocer su pecado, ¿qué se puede hacer? Ya no se puede hacer nada. Y es, hermano, donde entra la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que está rechazando el testimonio del Espíritu Santo. Y cuando una persona rechaza el testimonio del Espíritu Santo, ya no se puede hacer nada. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículos 26 al 27. ¿Qué nos dice? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué nos dice, hermanos?
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué está hablando aquí, hermano? A una persona se le predica el evangelio. A un cristiano se le exhorta en la predicación que deje su pecado, que deje de fingir, que reconozca que es un pecador. Podrá aparentar delante de todos, pero a Dios no lo puede engañar. Esa persona debería de humillarse delante de Dios. Pero ¿qué nos dice? Si él peca voluntariamente, si no escucha el evangelio, ¿qué se puede hacer? Hermano, fuera del evangelio de Cristo, fuera, hermanos, de someternos a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué queda para salvarnos? ¿O qué hay? Ya no hay nada. Jesús dijo claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice la Biblia. Si pecáramos voluntariamente ya no queda nada, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Qué significa? Aquellas personas que niegan el testimonio, hermano, del Espíritu Santo, pues no son salvos. Con todas sus palabras lo decimos, no son salvos. Porque la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. ¿Qué? Que somos pecadores irremediablemente condenados al infierno. Nos convence de justicia. ¿Qué es eso? Que solamente, hermanos, depositando nuestra fe en Cristo Jesús, somos declarados justos. Amén, hermano. Y Dios nos recibe como si fuéramos inocentes. Nos convence de juicio. ¿Qué significa? Que si una persona rechaza la oferta del Evangelio, lo único que le queda es que, hermanos, la sentencia del infierno, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, dimos estas razones, hermano, para no caer en el error de la hipocresía. En el tiempo del Señor Jesús, hermano, la religión judía estaba plagada de hipocresía. Los fariseos y los escribas habían enseñado a la gente a ser hipócritas. Hermano, el Señor Jesús nos exhorta a no ser hipócritas. Y aún en nuestros tiempos, en las iglesias, hermano, estamos, hermano, siempre expuestos a la levadura de los fariseos, que es la influencia de la hipocresía. No pretendamos impresionar a los hombres. No pretendamos actuar delante de los hombres. ¿Sí? No nos preocupemos por lo que piensan los hombres de nosotros. Preocupémonos por lo que Dios sabe de nosotros, por lo que Dios conoce de nosotros. Preocupémonos por lo que Dios un día va a exponer, lo que estamos ocultando delante de los hombres. Entonces, en ese caso, recibamos el testimonio del Espíritu Santo, que somos pecadores, que necesitamos ser regenerados, necesitamos ser santificados y arrepentirnos de nuestro pecado, humillarnos y someternos al señorío de Cristo. Porque un día Él va a sacar a la luz toda nuestra hipocresía. Y Dios un día va a juzgar a los hipócritas. Él dijo claramente, nunca que os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Podremos decir muchas cosas, aparentar muchas cosas, hermano, pero si somos hacedores de maldad, Cristo claramente está diciendo nunca que los conocí. Porque una persona que en realidad conoce a Cristo, hermano, es una persona regenerada y santificada. Amén. Hagamos una breve oración. Padre Dios, gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Mi Dios, que pongamos en nuestro corazón estos puntos para aprender a no ser hipócritas, para dejar de ser hipócritas. Tú nos demandas que tengamos una fe genuina y auténtica. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.